Constanza es un municipio que está a 1200 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la provincia de La Vega, aquí en la República Dominicana, el municipio más alto, más bello, más hermoso por su clima, por su economía, produce el 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país, aproximadamente, con la principal actividad que es la actividad agrícola. Obviamente, este pueblo se ha desarrollado en base a pilares de naturaleza humana, o sea, individuos que han contribuido de una u otra forma a desarrollar esto de forma económica, de forma social, cultural, etc. Pero, ¿quiénes fueron? Doctor, usted que es un hombre muy versado y que tiene una capacidad magnánima, diría yo, en cuestiones históricas, aquí en el municipio, ¿cuáles fueron los principales pilares para que esto se desarrollara a nivel económico? Desde antes y después de la fundación de nuestro pueblo. Bueno, aquí el único que yo te puedo decir como civilizador y colonizador fue Antonio Abú Isaac. Desde 1920 hasta 1950. Esa declaración va a generar, doctor, celos. Y por otro lado, te voy a decir que vinieron muchas personalidades después que contribuyeron al desarrollo de Constanza, que fueron apoyados por el sistema económico o bajo la sombra de don Antonio Abú Isaac, entre ellos Marún Taitú. Marún era como un empleado de ropa, un buhonero que vino a Constanza y se hospedó en Tireo Abajo. Entonces Antonio Abú Isaac podríamos decir que fue como el John D. Rockefeller de Constanza, o sea, vino aquí con un sueño, con una idea desde otro país y la realizó. Desde otro país, desde el Líbano o Jordania, y se desarrolló y creó un imperio aquí, doctor, como usted me ha contado. Entonces, cuando llega, por ejemplo, aquí en el 1800, en 1890, en el 1900, ya tiene prácticamente 8 años de edad. Ese niño nace en Constanza, se desarrolla en Constanza, nace en el Líbano. Cuando llega a Constanza, a sus 60, en el año 53, ya él tenía 62 años de edad, porque él nace en el 1898. Entonces llega a Constanza en el 1912 y se casa con su esposa, Inés Aminta Abreu. Desde 1912 a 1953 es la vida activa de don Antonio Abú. En el año 40 años después, es que llega Marún Taitú a Constanza. Exactamente. Marún Taitú no estuvo en la fundación de Constanza. Marún Taitú llega 40 años después a la fundación de Constanza, que lo trae con su ayuda económica Antonio Abú y lo establece. Exactamente. Yo creo que es tan fuerte el vínculo que el solar de la casa de Marún Taitú, en el historial jurídico, eso era de Antonio Abú Isaac. O sea, la casa donde está Marún Taitú al día de hoy, exactamente, era un solar vacío de Antonio Abú. Exactamente. ¿Cómo construye Marún Taitú esa casa? Había un vínculo. Claro que sí, claro. Con el Trujillato. Exacto. Trujillo tuvo que ponerlo ahí. Claro. Y porque eran compadres. Exacto. Trujillo se hace compadre de Marún y construyen esa casa. Claro. Porque ese era su gran compadre. Claro. Y para contextualizar y para que la juventud entienda, porque ahora, doctor, el consumismo, lo vistoso, lo pecuniario, está de moda. El dinero, doctor. Entonces, visualizando el visionario que fue Antonio Abú Isaac, que de llegar aquí con un sueño a Constanza, creó un imperio de, ¿cuánto? De 800 animales, tenía más de 800 animales, cuando aquí no había carretera antes del año 1953. Y una gran familia. Tenía un transporte rudimentario que traía mercancías. ¿Cuántos caballos era que mandaba él? Eran 50 caballos que caían en La Vega. 50 caballos para traer todo, traían la provisión. Toda la mercancía que se comían en Constanza en esa época eran traídas por los caballos de Antonio Abú. Exactamente. Aquí la Constanza comía cuando venían esos caballos. Y también tenía una labor filantrópica, que era que al tener tantas vacas, se regalaba la leche porque no había quien vendérsela. Entonces tenía que asignársela al pueblo de Constanza. El dulce de leche o el trapiche se usaba para darle leche y dulce de caña, porque fueron una industria que hizo Antonio Abú, que no había economía para comprarle. O sea, que Antonio Abú hizo esto, pero no había dinero para comprar el dulce de caña o la leche. Entonces Antonio Abú regalaba al pueblo de Constanza. Es como un patriarcado completo. El patriarcado te regala o te favorece. Claro. El síntoma de Estado que tenía
en ese momento te favorecía que a tú regalar la leche. Exacto. O a regalar el dulce de caña. Y cuando hablamos de leche, doctor, es muy bueno que la gente sepa que la nutrición tiene que ver con el desarrollo físico y mental de los individuos. De manera que también... Domesticó a todo un pueblo. Exactamente. Por la comida se domestica a todo un pueblo. No, y que cuando esos caballos traían un bacalao, traían omega 3, cuando traían un arenque, traían también el fósforo que tiene la carne de pescado. El omega 3. El omega 3. Entonces eso contribuye al desarrollo, como en la antigüedad, cuando el ser humano comenzó a cocinar la carne, o cuando comenzó a comer carne también. Bueno, realmente aquí había un individuo en esa época que tenía 400 caballos y habían 200 mulos, 50, 20 pichones de mulos, o vacas, habían 60, 70 vacas, porque que el valle era tan grande y tan portentoso que los animales se multiplicaban solos. Claro. No, y no solamente los animales se multiplicaron, sino que también él creó una familia. Diseminó su semilla en el municipio, porque él tenía, ¿cuántos hijos era que llegó a 33 hijos? 33 prácticamente. Pobló. Sí, contribuyó a la población demográfica de Constanza, y el pensamiento político y social también se conformó en base a eso. Exacto. Entonces, cuando llega, por ejemplo, ya en la década del 40, en el 47, es que llegan los pobladores que comienzan a ser ayudados por la empresa que genera Antonio Bú hasta el día de hoy. Gracias a la empresa de Antonio Bú, el día de hoy, agrícola, está Felsan y Felquido vendiendo abono aquí en Constanza. Exacto. Porque si no, aquí no tuviera Felsan, Felquido y los grandes distribuidores de agroquímicos. Exacto, insumos agrícolas. Gracias a ese factor de tierra que hay aquí en Constanza y a esa buenaventuranza que ofrece el Valle de Constanza. O sea, esto es algo muy importante. Aún en este tiempo, en esta época postmoderna, sigue influyendo el legado y la obra de Antonio Abu Dizak, sí, porque ya todos esos emporios que se han hecho a nivel de lo que aquí conocemos comúnmente como agroquímicas, como los nombres que usted ha mencionado, valga la publicidad, Fersan, entre otros, sí. Siguen generando empleo, siguen generando el mismo ejemplo. El mismo concepto de no solamente hacer crecer la riqueza, sino que a la par se desarrolle el pueblo. Claro, o sea, se sembró caña de azúcar. Eso me encanta. Qué importante que se diga, claro. Porque fue un experimento. Exacto. Porque el clima aquí no ayuda a que la caña de azúcar prospere. Más sin embargo, se sembró, se hizo un trapiche de caña y se hacía jugo de caña. Entonces, esa condición de innovación hizo que catapultó al visionario a buscarle una salida productiva al pueblo de Constanza, porque él decía, ven acá, pero yo tengo esta tierra, yo tengo que usarla en algo, o la uso para ganadería, o la uso para agricultura, o la uso para bovinos y caprinos, exacto, o chivo y ovejo. O sea, yo tengo que hacer algo con este potencial que yo tengo en la mano. Claro. Entonces se hizo también una fábrica de tejas, de casas. ¿Tú has visto las tejas que se venden de barro? Sí, claro. Aquí se conformó eso. Se hizo un horno en la zona del tejar, le llaman. Entonces, Antonio Abu Dizak utilizó un principio que utilizan los grandes economistas, los grandes líderes que poseen el mayor patrimonio de la humanidad, como Jeff Bezos, Bill Gates, toda esa gente, que es el de diversificar, o sea, diversificó. Sí, tenía una industria de caña, tenía una industria de vaca o de ganado, y tenía una industria de transporte, que era lo que le daba el dinero en efectivo, porque el transporte genera dinero en efectivo, o comercial, porque acuérdate que la calle del comercio es la calle Luperón. Claro. Se llamó calle del comercio, porque en ese sitio era en el único sitio de Constanza, en el 1925, que tú podías beberte una leche condensada, o una leche o una leche carnesio, o te podías comer un pedazo de salchichón. Estaban todos los comercios ahí en ese lugar. No, ese solo. Sí, en el puerto de Quiñera, donde está ahí el edificio Calcaño. Nosotros ahí tenemos ese solar, que fue una heredad de Antonio Abu. Entonces, ¿qué pasa con esto? El único comercio que había que te daba salami, arenque y aceite
era el comercio desde 1920 a 1940 de Antonio Abú y Saá. Pues, todo el conglomerado del pueblo tenía que venir a ese comercio a comprar, porque él enviaba a La Vega a comprar aceite, arroz, arenque, espagueti y salami. Excelente. Que eso era lo que traían los barcos de la época a Constanza, que eran los caballos. Exacto. Es un poquito, diría yo, contraproducente que no se conozca esta información. ¿A qué se debe eso de que no tenemos hasta un... Bueno, a la ignorancia social que tenemos nosotros los constanceros. O sea, si tú eres un ignorante social, no tienes capacidad para investigar, tú te quedas en el montón. Exactamente. Y Constanza está lleno de gente que no tiene concepto histórico, que no tiene concepto social. Exacto. Porque el concepto histórico va ligado al concepto social. Exacto. ¿Cómo yo te niego a ti lo que hicieron los Vicini o los Bonetti? Exactamente. En este país? O sea, nadie puede negar eso. Exacto. O sea, las grandes familias industrializadoras de la nación dominicana hay que respetarlas. Claro. Y quien no la respeta es un irreverente. Exactamente. O sea, la ignorancia es atrevida, es atorrante. La capacidad de ignorancia que tú puedes tener en tu cabeza con respecto a lo que fue la fundación de Constanza. Cuando te encuentras en una sala, hay que mandarte a salir afuera. Oye, vete allá afuera, porque aquí tú no calificas para hablar con nosotros. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, Antonio Abú Disac, paralelamente, un paralelismo histórico, tuvo una gran controversia con Rafael Leónidas. Sí, ese es un capítulo del libro. Exacto. O de la revista. Cuando Trujillo viene, se encuentra de que ya la propiedad está mesurada, él toma, expropia esa propiedad, o entonces después de eso viene un conflicto de persecución y muerte en contra de la familia Abú completa. Matan a Abraham Abú, hijo, en Jarabacoa, en el 1947, uno de decanes que tenía Petán, porque Abraham Abú era un hombre muy elegante y tenía amores con una mujer que era de Petán en Jarabacoa. Oh. Y entonces ahí empieza la desgracia de Trujillo con la familia Abú, porque matan el hijo mayor de Antonio Abú. ¿Petán era hermano de Trujillo? Sí, hermano. Porque Petán comandaba en Jarabacoa y en Bonao. Claro, claro. Y tenía sus mujeres. Claro, entonces parece que él, se dice que estuvo enamorado de una mujer de Petán. Y Petán lo mandó a matar en un billar de Jarabacoa, porque estaba en su caballo, con su revólver enganchado, bebiendo. O pues allá lo mató un tipo a puñalada, un hermano de Huácar Rodríguez. ¿Tú conoces a Huácar Rodríguez? Huácar Rodríguez, sí, de Jarabacoa. Sí. Como son actos pasados, ya nosotros tenemos todo el derecho de poder hablarlo. Claro que sí, claro. Pero que no se pueden olvidar, porque se llama memoria histórica. Exactamente. Todo lo bueno y todo lo malo que haya pasado. Exactamente. Entonces ahí surge una división entre Constanza y Jarabacoa. Exactamente, que es histórica y todavía se mantiene. Esa enemistad viene desde 1947, cuando matan a Abraham, un constancero, en Jarabacoa. Exacto. Es como que maten un jarabacoero en Constanza. Muy interesante. Ese fenómeno se sucedió. O sea, mataron un constancero de familia en Jarabacoa y Constanza se hace enemigo de Jarabacoa. Exactamente. Pero hay una rencilla interna, que es la muerte de don Abraham Abú, hijo mayor de Antonio Abú en el 47. En el 53, Antonio Abú tiene que salir huyendo a Padre Las Casas y a Boechío. Y de ahí se casa con Iluminada Piña, que es de los Piñas de Boechío. Y hace 7 muchachos, 7 hijos, y la trae a vivir aquí a Constanza. De ahí sale Chenco Piña, Marisa, Macario, Luis Piña. Es una familia muy conocida. Sí, grandes municipios, sí. Y de parte de los Ortiz está doña Divina Ortiz y está también Pilar, la hija de Divina, que es jueza en la Suprema Corte de Justicia. Claro. O sea, estamos hablando de un concepto social real. Entonces podríamos decir que básicamente Antonio Abú Disac fue un pionero, un propulsor nato del desarrollo histórico del municipio de Constanza antes y después ya de la declaración de forma política y legal y territorial de nuestro municipio. Ese capítulo de Antonio Abú Disac empieza en el 1926, porque él tenía prácticamente 25 años de edad cuando era síndico de Constanza,
y duró 25 años más en el operativo del comercio. Él fue el primer síndico, no. Sí. Fue el primero. El primero constitucionalmente hablando es uno, pero el primero en la época de Horacio Vázquez fue otro. Porque acuérdate que el primer síndico constitucionalmente hablando por voto fue un hombre del Río, apellido Castillo, creo, que lo seleccionaron en Constanza, pero ya había urnas y habían votaciones y había partido. Sí. Pero antes que eso, que no había partido, que no había procesos electorales, se señalaba por el dedo. Exactamente. Entonces, a la persona que fuera más influyente y más respetada, relevante de la sociedad, porque si Antonio Abud hubiera vivido en Santiago, fuera dueño del monumento de Santiago, claro que sí, con este mismo principio. Claro que sí, claro. Igual que los Sue, los Cerulle, ¿cuál es más? O sea, ese grupo de familias de Santiago, que son árabes también, sí. Corrieron la misma suerte. Sadalá, Cerulle, Sue, son familias hermanas. Sí, claro. Entonces, en La Vega están los Canaán, en la capital están los Jacín. Exactamente. Abinader es Abunader. O sea, es el mismo apellido. Entonces, doctor, en esa misma tesis